Lo primero que vimos en ciencias políticas y economías fueron las dictaduras en Latinoamérica. Una dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes. También hablamos sobre el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en la colaboración con la CIA de los Estados Unidos para aniquilar a la izquierda opositoria durante la década de los 70 en plena Guerra Fría. En nuestra segunda semana hablamos sobre la revolución de Latinoamérica. Hicimos énfasis en la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Sobre la Revolución Mexicana, puedo decir que fue un conflicto armado que inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX de México. Y sobre la Revolución Cubana, puedo decir que es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda, que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. En la tercera semana hablamos sobre las mujeres de la historia reciente y sobre todo sobre el feminismo. Mucho de lo que hablamos en la tercera semana fue sobre las mujeres más importantes de este movimiento. Y bueno, pues un ejemplo de ellas son, por ejemplo, Frida Kahlo, Juana de Arco, Marie Curie, Malala, Teresa de Calcuta y Ana Frank. En la cuarta semana dimos los regímenes políticos. Y bueno, pues los principales que vimos, aparte del resto, fueron la monarquía, el parlamentarismo y la oligarquía. La monarquía es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado requiere de una persona, un rey o una reina, cargo habitualmente vitálico al que se accede por derecho de forma hereditaria. El parlamentarismo es un sistema político en el que el parlamento controla la actuación del gobierno y elabora, aprueba y reforma las leyes. La oligarquía es el sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas, pertenecientes a una clase social privilegiada. En la quinta semana hablamos sobre la insurgencia y el paramilitarismo. También hablamos sobre los grupos paramilitares y el narcotráfico. Antes de continuar, ¿qué es una insurgencia? Es una rebelión armada en contra de una autoridad constituida, por ejemplo, una autoridad reconocida como tal por las Naciones Unidas. Cuando ellos toman parte de la rebelión, no son reconocidos como beligerantes. La insurgencia típicamente es enfrentada con una guerra contra insurgentes. Ahora daré un pequeño resumen sobre mi solución para el narcotráfico en Colombia, puesto que considero que el narcotráfico en Colombia puede dejar de existir e incluso anhelo que esto sea una realidad. He llegado por mi propia cuenta a imaginar muchas maneras de cómo podría Colombia dejar de siempre estar en el narcotráfico e incluso que se olviden por siempre de las historias de este país con el narcotráfico. Podríamos generar muchos problemas para los narcotraficantes poniendo más énfasis en la salida de la droga o en cómo se mueve la droga por el país. Además, también podríamos duplicar y revisar hasta la última piedra de las exportaciones sospechosas e ilícitas del país y generar sanciones de multa junto con cárceles y además en confiscar toda la mercancía y destruirla de manera segura. Esta semana hablamos sobre las principales teorías económicas, a las que también se les conoce como escuelas, además de las escuelas neoclásicas. Entonces, principalmente hay 6 escuelas, de las cuales se llaman fisiocrática, mercantismo, escuela clásica, marxismo, escuela neoclásica y escuela institucionalista. Y bueno, pues un pequeño resumen de cada escuela es que la fisiocrática nos aclara la gran importancia de lo natural y la agricultura en el mundo como principal fuente de ingresos para todo. El mercantilismo toma como base que la mayor riqueza a obtener era el oro y la plata, dos metales muy preciosos los cuales se podían aprovechar para importaciones. La escuela clásica tomaba en cuenta que el esfuerzo y el trabajo duro era la única forma de conseguir capital y recursos.
El marxismo constaba en que el pueblo era una única entidad de oportunidades iguales para todos. Esto para hacer que el pueblo deba tener un gran poder político. La escuela neoclásica es un concepto utilizado en la economía para referirse a un enfoque económico que intenta integrar el análisis marginalista a algunas predicciones provenientes de la economía clásica. Y la escuela institucional se enfoca en la creación de instituciones que interactúen con el terreno de negocios y con el terreno de estudios.